de la forma estratégica de hacer terapia, habría de 5 maneras de amargarse la vida. Mucha gente tiene la convicción de que a más larga la terapia, mejores resultados, mayor autodescubrimiento, mayores cambios. ¿Esto es cierto? ¿Necesario o no? Interesante quizá para una persona. La ansiedad es una cosa absolutamente normal y con el miedo mola, en el sentido de que el miedo es bueno porque sin el miedo no estaríamos vivos. ¿Cuántas sesiones necesitaría para aprender a lidiar con ese miedo? Pues lo llevo en el bolso conmigo. Claro. Y se convierte en un ritual al fin y al cabo también. La medicación es muy buena cuando está bien administrada. Ir al psicólogo muchas veces es un acto de lucidez, no de locura. Bienvenidos a estos Cambio 180, somos Cristina y Gina y hoy vamos a hablar de terapia como nunca antes te la han contado. Sí, de hecho hoy tenemos con nosotras a alguien con quien nos hemos formado. Tenemos a Toni Piera, psicólogo, supervisor de varios equipos y terapeuta. Y bueno, luego comentaremos un poquito más en qué áreas él trabaja, pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Sales a la calle y tienes un ataque de pánico. Tienes dos opciones. Una es resolverlo en 3 años y otra es resolverlo en 3 meses. ¿Qué prefieres? Hoy hablamos de la terapia como nunca te la han contado, con Toni Piera. Bienvenido. Mucha gente tiene la convicción de que a más larga la terapia, mejores resultados, mayor autodescubrimiento, mayores cambios. ¿Esto es cierto? ¿Es necesario realmente llevar a cabo un proceso terapéutico largo para realmente obtener mayores cambios? ¿Necesario o no? Interesante quizá para una persona, pero necesario en sí mismo no. Sobre todo cuando está bien diagnosticado, y hablo del diagnóstico tal, real, como lo esté viendo la persona, no de una etiqueta. Un diagnóstico es como, ejemplo, ataques de pánico. ¿Cuándo te sucede? ¿Con quién? ¿Con quién no? Frecuencia, intensidad. Y cómo ahora se convierte en problema para ti. ¿Qué es lo que más te duele? Y sobre todo, ¿qué has intentado hacer para solucionarlo? Muy importante para optimizar el tiempo en terapia. ¿Qué quieres conseguir con esta terapia? Entonces, una terapia bien diseñada puede ser breve. Puede ser breve no porque tengas prisa, sino porque vas con precisión a los puntos relevantes. Entonces, a veces, Toni, no es tan relevante ir a las causas, ir al pasado y mirar de una forma retrospectiva el problema, ir hacia atrás y encontrar ahí el origen. El origen de cómo se está manteniendo es ahora, no en el pasado. Y Toni, coméntanos, ¿cuándo tenemos que ir al psicólogo? Porque creo que es una duda bastante popular. ¿Puedo resolver el problema por mi cuenta? ¿Debería ir al psicólogo? ¿Cuándo debo ir al psicólogo? Ir al psicólogo muchas veces es un acto de lucidez, no de locura. ¿Sí? ¿Cuándo es ese punto de lucidez en el cual digo necesito ayuda externa de un profesional? Sea psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. Mira, hay un árbol de decisiones que es muy simple. Primero lo tienes que intentar tú sola. Y dices, ya, ¿pero cómo? Un consejo para prevenir tener que ir a terapia es buscar en qué otros momentos, si has tenido otros momentos, tú has tenido ese problema. Has superado un miedo. Pensamos que el pánico se genera porque yo no soy capaz de gestionar el miedo, siguiendo con este ejemplo. Entonces, ¿en qué otros momentos de tu vida has podido solucionar un miedo que creías que no podías solucionar y lo solucionaste? Esto es lo que llamamos en psicoterapia excepciones. Lo primero que tienes que mirar es si en tu historia personal, si yo voy al pasado a buscar recursos, no traumas. Y el trauma lo vamos a convertir en recurso, primero purificado. El primer paso es en qué otro momento lo he solucionado y sobre todo, cómo lo conseguí. E intentar replicarlo. Date un plazo de 1 semana, 2 semanas. Si no puedes, entonces pide ayuda, no todavía un profesional, sino a otras personas que hayan tenido este problema y lo han superado, o a tus amigos íntimos cómo te pueden ayudar. Lo que es muy importante, yo superviso muchos equipos de intervención social, y lo que es muy importante a nivel de salud comunitaria es volver a activar recursos del entorno, del barrio, dels casals, comunidades. Subestimamos el poder que tiene psicológico, y ahora que se habla tanto de pandemia de salud mental, subestimamos el poder que tienen las relaciones sociales y el entorno social en la prevención de muchos trastornos psicológicos, básicamente para desaturar el sistema público y también el privado. Entonces, muchos problemas de este tipo mejoran tus indicadores cuando tú puedes comentar pues, con otras personas, vecino, comunidad, educadores sociales,
Trabajadores sociales, la red, familia, que ayudan a que puedas rebajar un poco tus soluciones intentadas. Si entonces al cabo de 2 semanas, hemos sumado 2 semanas, un mes, si a esta segunda ya no funciona, a la tercera, pide ayuda de un profesional. Se trataría de no pedir a la mínima, porque si no esto no lo encontramos, en un último tiempo estudiar al psicólogo se ha convertido un poco en una moda. Y la gente va porque cosas que son preclínicas y que podrían haber solucionado con otros muchos recursos, que no hace falta una psicoterapia tan intensa como una estratégica, porque si no es como, no cazan, no es necesario. Entonces es muy importante que la gente vuelva a confiar en sus recursos idiosincráticos, o sea, sus recursos naturales, y que pueda activar primero los recursos relacionales. Si al cabo de un mes de la primera solución, yo conmigo misma, en mi historia personal, otras personas, en la segunda intentona, tampoco sales de ahí, entonces sí. Y cuando haces terapia, no es necesario una terapia larga, aunque el problema sea complejo o tenga larga duración. Esta es la clave del pensamiento estratégico en terapia. Porque, Toni, hemos hablado de las soluciones intentadas. ¿Cuáles son las soluciones intentadas más populares? Que al fin y al cabo es lo que la gente hace para tratar de solucionar un problema. Claro. ¿Denominadores comunes de qué? De una cosa que utilizamos en la terapia estratégica, voy al pensamiento estratégico, del cual se deriva la aplicación clínica y también la aplicación social, que es soluciones intentadas redundantes. Es aquello que yo pienso que sirve para solucionar un problema y como no me está funcionando, lo voy a aplicar porque me he de aplicar con más esfuerzo o no estaba lo suficientemente motivado y tampoco funciona y lo vuelvo a intentar y no funciona y al final acabo en un círculo vicioso. Por ejemplo, el tema del ataque de pánico, comentábamos. A las mínimas señales de ansiedad, la ansiedad es una cosa absolutamente normal. Digo, el miedo mola, en el sentido de que el miedo es bueno porque sin el miedo no estaríamos vivos. El tema es cuando pasa un cierto umbral, el cuerpo sabe regular eso espontáneamente. Si yo la mínima señal de miedo, por aquí yo por ahí, es multifactorial, que yo bajo a la calle, en ese momento estoy teniendo unos desvaríos, sensación de que pierdo el control, taquicardia, que me voy a marear, que me estoy disociando, que puede ser por muchos factores, tanto relacionales como biológicos. El tema no es el factor inicial, el tema es cómo se manifiesta ahora. Pero además, eso es una dificultad, pero todavía no es un problema. ¿Cómo la dificultad se convierte en problema? Por la solución intentada, que es, no puedo tener miedo. Entonces, intento controlar el miedo y al intentar controlar conscientemente mi miedo, paradójicamente aumenta. Y es como si estuvieras, un ataque de pánico, es como si estuvieras en un ascensor subiendo y bajando, sin poder salir y sin botones. Esa es la percepción. Muchas veces intentamos controlar, ¿no?, las cosas hasta que perdemos el control. Paradójicamente nos descontrola en muchos casos. Estamos hablando de unos temas, entonces, porque digo, solución intentada, y hay como 5 grandes denominadores comunes. El Mental Research Institute, del cual será la formulación inicial de la forma estratégica de hacer terapia, ahora hay 5 maneras de amargarse la vida. Amargarse, porque tú no quieres amargarte la vida, es decir, al menos conscientemente entrar la gente que va a terapia, si no ya no irían a terapia. El tema es cuando yo, con la mejor de las voluntades, estoy haciendo lo que se llama un cambio de sentido común y me está hundiendo. Complicarme la vida sin querer. Y lo peligroso ahí, claro, es una respuesta de supervivencia, porque no veo otra salida. El tema es que muchas veces es cuando no funciona, y es aquí cuando tienes que ir a terapia, cuando la tercera ya no funciona, entonces para y haz algo diferente, que es lo que hacemos en terapia. O sea, la esencia pura, de una forma simple, que distingue a la terapia estratégica de otros modelos de terapia, igualmente válidos. La cosa es que yo he elegido esta manera de intervenir porque se adecuó con mi forma de vincular con el sufrimiento humano, ¿sí? Es el tema de actuar sobre la solución intentada. Sí. ¿Vale? Entonces, hay 5 maneras. Una, clásica. Todos hemos caído. La solución intentada en sí mismo no es el problema. Es cuando es tan repetitiva que crea una sensación, y esto es lo peligroso, que al final me atribuyo a mí que soy una inútil.
que soy lerda, que me falta algo que los otros tienen, que esto viene porque claro, cuando una solución intentada no funciona me voy desesperando porque mi sensación de ser efectiva con el ataque de pánico y no podré ir a recoger a los niños, tendré que pedir una baja, entonces no quiero que se note el miedo porque es vulnerabilidad, entonces todavía me escalo más, me estoy poniendo nerviosa porque me pongo nerviosa y tengo 3 veces nervios. Entonces al final el peligro es que entonces esto es porque mi padre cuando tenía 7 años, entonces esas teorías como muchas veces no se pueden comprobar. Una cosa es lo que yo viví y lo otro es que esté directamente relacionado, estás creando otro problema añadido. Entonces lo que es muy importante es filtrar todo esto, ir al grano de cómo se está manifestando el problema ahora y, por ejemplo, la primera forma de amargarse la vida, que es el intento de forzar lo espontáneo contra lo incontrolable. Un ejemplo que todos habremos tenido más o menos, al tema del insomnio, ¿vale? ¿Qué es una solución intentada típica? Insomnio, medito o me relajo, 3 tilas. Molt bé. Relájate. Vale, me relajo. Es una orden. La orden en sí misma ya no es relajante. Por eso es una orden, porque tensa para un rendimiento. Tú no te puedes obligar a dormir a voluntad, porque el sueño es algo espontáneo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a aplicar, calmo, cuento ovejitas, cena suave, que muchos se despierten. Dormidina, orfidales, lo que vulguis. Lo peor es que se toman 1, 2 dormidinas, ahora combino con orfidal y no me duermo, porque me estoy activando, porque me estoy esforzando conscientemente en dormirme y eso está tensando, voy a ser técnico, el sistema nervioso simpático, que es lo contrario a el que se tiene que activar para dormir, que es el parasimpático. Entonces la persona cabeza y desespera. Eso es una solución intentada clásica, la primera forma de amargarse la vida, que es forzar lo espontáneo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la persona llega y tengo un problema, tengo problemas de sueño, entonces el problema de sueño no es el problema con la solución intentada, que es lo que cambiamos. Ese cambio tipo 2 que le llamamos en terapia, que es no hacer más de lo mismo, sino hacer algo totalmente distinto para romper, ¿no?, ese bucle en el que nos encontramos. Como comentabas al final del insomnio, hay un punto en el que me estoy autosupervisando, estoy en alerta a ver si me duermo o no me duermo y eso al final me despierta. Ese dilema ya crea una tensión, que va activando sutilmente más el sistema nervioso, le hemos liado. La forma de amargarme la vida es aplazar lo temido. Las soluciones después, para cada uno. De momento quiero exponernos la forma de amargarme, ¿sí? ¿Vale? Esto lo tenemos en todo lo que se llama todo el tipo de fobias. Es muchas veces independiente del objeto, de la fobia, no es el avión, no es el metro, las palomas, hasta yo he tenido pacientes que tienen miedo, pánico a los excrementos. Entonces, sobre todo lo que es importante, la diferencia es que estratégicamente lo que buscamos, ¿sí?, es las soluciones intentadas, que en el tema del miedo siempre son las mismas, que es petición de ayuda, evitar lo temido e intentar controlar lo incontrolable. Con lo cual tenemos, en las patologías fóbico-obsesivas del pánico, se cumplen las 2 maneras de amargarse la vida, por ejemplo, que es controlar lo incontrolable, forzar lo espontáneo y aplazar lo temido. Y tienes armado ahí, ¿qué es la clave? ¿La fobia en sí misma? No, la solución intentada. Ese es el objetivo del cambio. Por eso podemos hacer cambios en pocas sesiones, porque vamos al grano que está retroalimentando el resto. ¿Cuántas sesiones le diríamos a esa persona que, como hemos empezado el podcast del ejemplo, ¿no?, sale a la calle, tiene ataques de pánico, ya ha dejado de ir en metro, ha dejado de ir a centros comerciales? ¿Cuántas sesiones necesitaría para aprender a lidiar con ese miedo? Lidiar con el miedo en sí mismo, lo que es la parte principal del pánico. Piensa que estamos hablando de ataque de pánico, tenemos que distinguir que si es miedo a tener un ataque de pánico en sí mismo o una variante que en los últimos 15 años se da con más frecuencia, que es el miedo a volverme loca y perder el control. Pero todo se genera en la percepción del pánico. Lo que es el bucle principal, que es el miedo al miedo y el miedo a la ansiedad, que es lo que puede generar un ataque de pánico, una buena terapia estratégica ha de estar desbloqueado en 4 sesiones. ¿En 4 sesiones podría ir a un centro comercial esa persona? Sí. Es que tiene que ir. Vale. Bueno, sí, para ella es importante ir a un centro comercial, porque forma parte de la terapia, una vez desbloqueado el bucle que llamamos
del pánico. Sí, sí. Te lo explico. En la primera sesión lo que hay que dar muy claro es que tú cuando vas a terapia notes que no vas a perder el tiempo. Una buena terapia estratégica es como una partida de ajedrez. ¿Sí? El terapeuta está jugando una partida de ajedrez con el paciente para que el paciente, o sea, el terapeuta planifica las jugadas para que el paciente haga el jaque mate con su problema. O ganan los dos o pierden los dos. Sí, sí. Entonces, lo primero que necesitas es cómo sé que voy a una terapia que va per feina, que va al grano. Primero porque el terapeuta está escuchando, está investigando bien cómo María baja a la calle y tiene un ataque de pánico, Sí. Cómo le está afectando ahora su vida, y tú como paciente te tienes que sentir entendida por el terapeuta. Después, desde un punto de vista estratégico, lo que vamos es a reducir la complejidad como a la variable crítica, donde está el punto que ahora te está haciendo sufrir, porque el sufrimiento no es en el pasado, es en el presente, y a veces es una falacia. Tenemos que ir al pasado para buscar la causa inicial, pero se mantiene por la causalidad de ahora, que es mi solución intentada. Esto se tiene que solucionar en una terapia estratégica bien diseñada en 3 sesiones. A veces incluso las precauciones también juegan un papel muy importante, es decir, llevar, ¿no?, el lorazepam, llevar el diazepam en el bolso por si acaso en algún momento lo necesito. Eso al final también nos está confirmando, ¿no?, esa incapacidad, ¿no? Está aumentando a lo mejor la probabilidad, porque ya voy pensando en ello, en la posibilidad de que suceda. Entonces lo llevo en el bolso conmigo. Claro. Y se convierte en un ritual, al fin y al cabo. Sí, también. Necesitamos los rituales en la vida. De hecho, la terapia es un ritual. El tema es que muchos pacientes, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que siempre, pero el lorazepam lo llevo todo el día, sí, porque luego la solución a esto son contrainvitaciones. Muchas veces lo último que tienes que hacer es que vaya un día sí, un día no, sin el diazepam. Menos ya has subido al metro. ¿Vale? Entonces se tiene que ir dosificando. El diseño de terapia es súper importante. El tema es que tú, como en el juego del ajedrez, ocupas el centro del tablero, que el centro que está alimentando toda la sintomatología es la solución intentada. ¿Vale? Entonces tú no haces movimientos espontáneos al azar. Hay una secuencia de movimientos y entonces se tiene que ir dosificando la jugada para que el paciente haga el jaque mate. Y a lo mejor al final el jaque mate elegante es subirse así en el diazepam. ¿Qué pasa? Que tú tienes que utilizar eso. O sea, todo lo que trae el paciente es combustible para la terapia. Mucha gente piensa que la medicación quizás es suficiente. ¿Eso es así? ¿O la medicación en ocasiones, bueno, es solamente complementaria? O contraproducente incluso, depende de cómo se use. Claro, todo lo absoluto pertenece a la patología. Es decir, ni la medicación es buena en sí misma, ni la medicación es mala en sí misma. Yo siempre pienso estos temas en relación a en qué momento de su vida. La medicación es muy buena cuando está bien administrada, ¿sí?, para disminuir las sensaciones a nivel biológico de mi miedo. O sea, te bajará la ansiedad, pero tú puedes bajar la ansiedad, pero la percepción del miedo sigue. Ahí está. ¿Vale? Entonces, una cosa es mejorar la sensación que yo tengo y puede ayudar en ciertos casos a poder aprovechar bien una terapia. El tema es cuando la medicación se convierte en un sustituto de que yo, con mis propios recursos, claro, pueda solucionar mi problema. Ni totalmente a favor ni totalmente en contra. El uso estratégico de la medicación. Exacto. Porque la medicación muchas veces es una forma de aplazar lo temido. Aquí tenemos, para estas 2 primeras maneras de amargarnos la vida, ¿sí?, solo me necesito a mí mismo. O sea, yo me puedo amargar a mí mismo la vida. Entonces tenemos otros 3 que necesito a otra persona. Entonces tenemos uno que se llama el tema de convencer al otro, convencer discutiendo, ¿sí?, intentar convencer al otro con las razones de uno. Esto es un clásico, la historia de la humanidad. No solamente en el tema clínico, sino el tema de político, las guerras, todo plagado. La historia de la humanidad está plagado de esto. Casi como que lo necesitamos. El tema es que cuando el conflicto es creativo, hablo que las soluciones intentadas no son malas en sí mismas. O sea, una buena discusión de forma ayuda pues, a evolucionar, incluso a superar ciertos estadios de las relaciones, tanto en pareja como en familia, en el trabajo. El tema es cuando se convierte en un círculo vicioso. Siempre hablamos de círculos viciosos. Nosotros actuamos en el círculo vicioso. Es el yo tengo razón, tú estás equivocado. Yo he trabajado mucho con el tema de violencia intrafamiliar ascendente, ¿sí? O sea, adolescentes violentos que pegan a las madres, mayoritariamente, sobre todo en familias monomarentales, o incluso a los hermanos y a veces a los padres. Entonces, muchas veces cuando investigas la secuencia, por poneros un ejemplo, empieza por lo que llamamos un sermón no solicitado.
Normalmente empieza por unas tácticas típicas de la adolescencia para coger aire. Déjame, no me rayes. Y el padre o la madre empiezan, oye, así no le hables a tu madre mientras vivas en esta casa. Sí. A ver, empieza por un razonamiento, normalmente es una escalada simétrica que llamamos. Siempre desde el punto de vista de, te tienes que comportar de qué manera. Y muy bien. Entonces, la otra persona, el adolescente en este caso, dice, bueno, pues yo me lo tomo de esta manera. Claro. Y es lógico. ¿Quién tiene razón? Los dos. De hecho, una de las cosas que tienes que enseñar a los padres adolescentes es que el hijo necesita de la desobediencia para madurar cerebralmente. El tema es qué grado de desobediencia es capaz de tolerar esa familia. ¿Sí? Por tanto, es muy importante situar a los padres en una situación de poder, pero de un poder, podemos decir, suave. Claro. Que en base al sermón no solicitado, a la discusión, no le vas a ayudar. De esta manera. Y con esa actitud no, ¿eh? No te vas a acercar a él. ¿Qué actitud esa? A ver, no estoy diciendo nada. Déjame en paz. No, ven aquí, déjame... Solución intentada adolescente. Déjame aire. No, ahora no te marches de aquí, porque tenemos que hablar de este tema. Se empieza a elevar el tono, empieza el otro, si no cede, empieza... Porque el adolescente no es pasivo también. Está ahí en la interacción, entra en el trapo. Empiezan las descalificaciones. Después de las descalificaciones empiezan los insultos. Empiezan los golpes en las puertas, lanzamiento de objetos no valiosos, rompimiento de objetos valiosos, amenaza física, ataque físico y ataque con arma blanca. Hay un escalamiento en 6 niveles, ¿vale? Y es la misma solución intentada. Yo intento convencerte a ti desde mi punto de vista. El otro te está convenciendo desde su punto de vista. ¿Cuántas veces no lo hemos vivido esto en la vida cotidiana? Hasta cierto punto es sano. ¿Cuándo se convierte en un problema? ¿Vale? Aquí hablaremos más de problemas psicosociales, porque ya es un tema de terapia familiar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me enrosco? Haciendo más de lo mismo, yo te intento convencer desde mi punto de vista. Y sucedería en parejas también. Totalmente, la terapia de pareja se basa en esto. Y en la cuarta manera de amargarse la vida, la terapia de pareja se mueve entre el 3 y el 4. El cuarto es el intento de conseguir sumisión por libre aceptación. Esto es un clásico, es quiero que me quieras. O a los hijos, quiero que quieras estudiar. Pero solamente si tú quieres. A ver. Estudiar es un coñazo. Punto número 1. Luego me estás diciendo tú, te tengo que obedecer a que yo tengo que sentir agrado por una cosa que no me gusta. Estamos forzando lo espontáneo por el nivel interpersonal. Entonces, claro, además, muchas veces esto es sin que yo te lo tenga que decir. Tiene que salir de ti. Tiene que salir de ti. A veces sin decírselo. Esto en pareja se nota, es que él no se entera de nada, tío. Y nos frustra eso de decir, es que no sale de él. Claro. Pero debería. Y muchas veces en terapia dices, pero se lo has dicho directamente. Y digo, no. Debería de saberlo. Claro, pues vamos a hablar con él. Y tú sabes que ya hay 2 posibilidades. Y digo, no. Hostia. Vale, digo, otro es sí, pero hasta que no me lo diga directamente no pienso cambiar, que también pasa. Entonces, claro, esto es un entendimiento y cuántas parejas en lo que se llama el muro de silencio se han ido al garete por esta solución intentada. Sí. Es como si pedir las cosas directamente fuera dictatorial. Esta sería la cuarta manera. Y luego tenemos una quinta, que se llama confirmar las sospechas mediante la autodefensa. Aquí tenemos todo un tema de celotipia. En el tema de las adicciones, cuando has dejado las adicciones y puedes tener una recaída, el otro se defiende, el tema de la celotipia, los celos. ¿Sí? ¿La has mirado? No he mirado. Te pongas nervioso, me lo puedes explicar, ¿eh? Digo, oye, no me pongo nervioso. Digo, un momento. Te estás defendiendo. Oye, déjame, porque si te pones nervioso es porque la has mirado. Quien se justifica parece culpable, ¿no? Claro. Esto decían, scusatio non petita, accusatio manifesta. O sea, el que se justifica no convence. Cuanto más intento justificarme de que no he bebido, no he recaído, y más me defiendo, la otra persona, curiosamente, hay algo que se vuelve más suspicaz. Un momento, mírame, a ver, échame el aliento. Ay, no tengo que echarme... no me echas el aliento porque sabes que has bebido. Te echo el aliento. Te has lavado los dientes antes de venir, ¿no? Claro, al final es una retroalimentación en la cual ojo por ojo y los dos ciegos. ¿Vale? Esto es ilustrativo. Dices, ¿con esto trabajamos? Sí, con estas 5 tipologías, que luego hay muchas variantes y que luego podemos ir hasta las etiquetas de la edición DSM de turno. Pero sobre todo es, ¿cuál es la clave para amargarse la vida? Repetir una y otra vez una solución intentada que no funciona y esperar obtener un resultado diferente.
Muchas veces estas soluciones a lo mejor en algún momento funcionaron, estas u otras, pero en el momento actual no están siendo realmente funcionales. Exacto. Y eso es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta. Una dificultad que se convierte en un problema por la solución intentada. La inefectividad y la incapacidad de cambio crea un sufrimiento. Y el sufrimiento, que es la dimensión psicológica del dolor, crea una demanda. Entonces empezamos la terapia. ¿Cómo salimos de esos bucles? Con un cambio 180. Sí, lo veremos en un próximo episodio dirigido especialmente a profesionales, especialistas, psicólogos, muy pronto con Toni Piera. De todas formas, creo que todavía nos quedan algunas preguntitas por acabar de contrastar. Sobre todo cómo sabemos que una terapia está siendo efectiva, cómo sé que realmente estamos yendo por buen camino, qué debería estar observando, percibiendo, notando. ¿Cómo sabré que realmente...? Tú sales de una terapia, a lo mejor yo doy prescripciones que ya aviso pueden parecer ilógicas, absurdas, pero sales con una sensación de que el terapeuta se ha esforzado en entenderte, número uno. Luego sales con una idea de claridad, de que hay una dirección. Y sales con una idea reforzada de tu identidad, no disminuida. Esos son los 3 indicadores principales. Que está siendo relevante, que se ha esforzado en entenderme y que hay una dirección. Esto lo sienten, a veces no te das cuenta que no lo estás sintiendo, pero por eso hago explícito esto, es decir, con la sensación de que ha captado su sufrimiento, de que vamos en una dirección y que estamos trabajando con algo importante. Y salgo una sensación reforzada de mi identidad, una validación de mi sufrimiento. Esto es importante, porque la terapia está al servicio de la libertad y la dignidad de la persona. Sí. Claro, al final el objetivo principal también es la autonomía, que el paciente pueda no depender del terapeuta y sienta que tiene, en este sentido, la agencia suficiente, el poder, el control, ¿no? Que es una palabra que detesto bastante, para poder resolver o manejar su día a día. Es ese desbloqueo, al fin y al cabo, es ese palo en las ruedas que estamos retirando para que vuelva a circular, vuelva a funcionar en su día a día. Exacto. Bueno, Toni, muchísimas gracias, creo que ha quedado clarísimo. Creo que al final ha sido un pequeño resumen muy, muy breve, pero que nos permite hacernos una idea de cuáles son esos problemas más frecuentes, en qué consiste la terapia breve, cómo medir la eficacia, cómo saber que estoy avanzando, qué esperar de esta terapia, y probablemente queden muchas más dudas al respecto que seguiremos descubriendo en futuros episodios, pero gracias por estar aquí, siempre es un auténtico placer. Un placer, sí. Aprendemos muchísimo. Tú piensas que es un tema interesantísimo, no te lo acabas, y sobre todo el mensaje más importante es que una buena terapia, hay una parte de corazón puro de entregarte al sufrimiento y otra parte de ingeniería. Entonces, esto es lo más importante de todo, ¿sí? Una parte muy técnica y una parte casi poética. Bueno, muchas gracias, Toni, Gracias a vosotros, por venir. yo. Nos veremos pronto. Bien, estupendo. Y creo que pues es un resumen, ¿no? Un poquito de lo que hemos hablado, y si os habéis quedado con ganas de más, pues próximamente haremos otro episodio con Toni. Sí, además también aprovechar este espacio para comentaros que ya hemos abierto nuestra página web, podéis consultarlo en cambio180psicología.eu. Podéis pedir citas si lo deseáis también. Muy pronto haremos un nuevo módulo, un nuevo episodio, como ya hemos comentado, el 2, dirigido a profesionales, y además también haremos una serie de, en este caso, cápsulas dirigidas a tratar cada uno de estos trastornos. Hablaremos de las técnicas específicas, cómo conceptualizarlos, cómo entenderlos. Así que muy pronto más información al respecto. Déjanos en comentarios, nos vemos muy pronto. Chao. Adiós.